Muy buenos días, qué bueno poder estar con cada uno de ustedes en este nuevo domingo, 12 de julio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, a los amigos que nos siguen, a la familia de la fe, a todas las personas que nos enlazamos en este momento para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Sabe que en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, comentaba el otro día con una persona y yo le decía a esta persona que todo lo que estamos viviendo ya estaba escrito. Y que por lo tanto a mí en realidad no me sorprendía mucho todas las cosas que se dan, no solo esta pandemia, no solo lo que está causando este virus, sino todas las cosas, y no de hoy, sino de algunos años acá, que todo esto ya estaba escrito. Entonces él se sorprendió y me dijo que ¿cómo así? Que ¿dónde estaba esto escrito? Yo le dije que esto ya estaba escrito desde hace más de 2000 años, y en algunos acontecimientos que estamos viviendo, y es más, los que vienen por delante, estuvieron escritos inclusive mucho más que 2000 años, 3000, 4000 años, ya se escribió todo lo que estaba pasando. Entonces eso le llamó mucho la atención a esta persona con la que estaba conversando, y me dijo que en dónde estaba escrito esto. Entonces yo le dije que esto estaba escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esto permitió tener una conversación que terminó siendo un desafío, ¿sí? Un desafío que lleva el nombre de esta prédica, que voy a mencionar un poco más adelante, y que le quiero comentar cómo fue que se dieron las cosas. Y comenzamos por ahí, y me dijo, ¿cómo así? Tú me dices que lo que estamos viviendo y lo que se va a vivir posteriormente, y algunas cosas que ya están pasando y que han pasado desde tiempo atrás, ya estaban escritas. Le digo, sí, están escritas en la palabra de Dios, por la siguiente razón. Y le cité dos versículos que se encuentran en la palabra de Dios, que están en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, mismos que aparecerán en este momento en la pantalla. Y dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le cité estos versículos por dos razones. Primero, para decirle que todo lo que estamos viviendo ya estaba escrito, y está escrito en la palabra de Dios porque esta es inspirada por Dios. Es decir, Dios a lo largo de la historia de la humanidad, cuando quiso dejar constancia de ciertos aspectos, pues motivó, impulsó, sopló en ellos algo especial para que ellos, sin entrar en un éxtasis, ni mucho menos, nada misterioso, ¿no?, pues vayan tomando nota de lo que Dios dijo que tenían que tomarse nota. Porque Dios habría de usar esas notas, esa historia escrita, esas palabras escritas, esos acontecimientos sucedidos, y sobre todo esas profecías, o sea, ese adelantarse a los hechos de lo que habría de suceder en lo posterior. Todo eso fue motivado por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Yo le decía porque la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para cambiar vidas, tiene un poder sobrenatural para conseguir el cumplimiento de las promesas también contenidas en su palabra. Te digo, y esa la única explicación es que Dios metió mano ahí, no hay otra posibilidad, ¿sí? Dios metió mano porque inspiró a las personas, etcétera, etcétera, para que muchas cosas que fueron escritas hace miles de años, algunas de ellas inclusive ya fueron cumplidas, ¿sí? Otras están en proceso de cumplimiento, como lo voy a ilustrar en esta charla, y muchas otras inclusive ya están escritas, no están del todo muy discernidas, pero están claramente evidenciadas para eventos inclusive futuros, ¿no? Entonces le decía, toda esta situación no es una casualidad, no es una adivinación, sino que es una inspiración de Dios, que hoy, por su misericordia, tenemos resumido todo o recolectado todo en un compendio de 66 libros que se llama Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces decía, no hay otro entendimiento, no hay otra explicación para decir por qué es que este libro tiene tal exactitud en el cumplimiento de los acontecimientos predichos o de muchas otras situaciones que la palabra nos muestra, como por ejemplo los mandamientos que a ser cumplidos traen vida y vida en abundancia, y etcétera, 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 así un sinnúmero de promesas, en fin, toda la belleza que contiene la palabra de Dios. Y la segunda cosa que le mencionaba, ¿sí?,
es que como nosotros los seres humanos no podemos advertir lo que pasará en nuestras vidas, lo que pasará en nuestro entorno, lo que pasará en nuestra nación, en el mundo, ¿sí? Como esta situación que nos cogió por sorpresa. Entonces él decía, es difícil que una persona esté tan preparada para los acontecimientos que tenga que vivir, de tal manera de poder reaccionar de la manera correcta. Le decía, pero mira lo que dice estos versículos. Estos versículos dicen que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que el hombre de Dios, o sea, quienes aceptamos seguirle a Dios, como dice las Escrituras, seamos perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces yo le decía, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, aparte de que nos da todos estos datos, que insisto, le voy a tratar de ilustrar, aparte de eso, digo, la palabra de Dios tiene un poder para nosotros enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos de justicia. ¿Para qué? Para que estemos preparados para lo que venga, para lo que ha venido, para lo que vendrá posteriormente, ¿no es cierto? Que estemos totalmente preparados para toda buena obra, como dice. Y buena obra es poder reaccionar de manera correcta ante las distintas circunstancias que la vida nos presenta. Muchas de ellas que vienen inadvertidas, como efectivamente lo que estamos pasando. Así que yo le hice el desafío y aquí quiero comentarle o quiero decirle cuál es el nombre del tema que nos ocupa en esta mañana. ¿Y qué fue un desafío a esta persona? Le dije, si es que yo le demuestro que efectivamente este librito, que tiene poder, que tiene vida, que dicho sea de paso, ha sido perseguido, ha sido tratado de ser anulado, de restarle veracidad, inclusive en datos históricos, etcétera, etcétera. Ha sido perseguido este libro durante toda la existencia, desde cuando eran pergaminos, desde cuando se pusieron las primeras palabras, hasta el día de hoy. No obstante, permanece y prevalece, porque cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Y Dios mismo se encargará de que hasta la última jota de esta palabra se cumpla irrestrictamente, ¿no es cierto? Entonces yo le decía, si es que yo puedo demostrarte que este libro es inspirado por Dios, tiene poder para cambiar, yo te desafío a que hagas esto. Y el tema de esta mañana se llama entrégate completamente. Obviamente a Dios, entrégate completamente. Con una ligera sonrisa, mi amigo me dijo, está bien, pero tú sabes que yo no creo en Dios. ¿Cómo me puedo entregar a algo o a alguien que yo no creo? ¿Sí? Y yo quiero partir de ahí, Yo me he puesto a pensar, digo, ¿por qué razón es que hay muchas personas que inclusive son inteligentes, analíticas, les gusta desmenuzar ciertas ideas? ¿Por qué la gente no quiere creer en Dios y no quiere seguirle, obviamente? Y me permití considerar tres aspectos. Quizás pueden estos englobar la mayoría, o a lo mejor se me escapa uno. Esto fue nada más un análisis mío. Y el primer aspecto por el que considero que las personas no quieren seguirle a Dios o no quieren creer en Dios es porque saben que Dios pone límites a las personas. Como Padre que es, como un Dios de orden que es, pues Él pone límites. Él quiere que nosotros nos manejemos bajo ciertos parámetros. No quiere que nosotros ejerzamos un libertinaje, porque precisamente el libertinaje es el que nos lleva a una conducta totalmente desordenada, de la cual las consecuencias hoy las estamos viviendo con este juicio que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, desde el inicio de la creación del ser humano se ve esto, cuando Dios creó a Adán y Eva, así lo relata esta palabra inspirada por Dios, y le dio la potestad de que disfrute de todo lo creado, de todo el paraíso y de todos los árboles del huerto de los cuales podía servirse, pero le puso un límite, no un tropiezo como muchos piensan, sino un límite. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está ahí, que es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le puso parámetros, le puso límites y le mostró las consecuencias que habría de acogerse si es que superaba esos límites, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, cuando una persona cree en Dios y uno comienza a cumplir los mandamientos no son otra cosa que límites en nuestras vidas. Límites pues como las normas que se dictan en un país, límites como los reglamentos que existen dentro de una institución, límites como los que tenemos en las reglas que tenemos de juego dentro de una práctica deportiva. O sea, todo convivir del ser humano debe tener límites. Y la gente que no quiere seguir a Dios es porque no quiere respetar sus límites. Es una consideración. Otra consideración es que el hombre que ha llegado a conocer, a investigar, a descubrir, y que dicen que ha llegado a la luna, que hay ciertos aparatos que han llegado a otros planetas, etcétera, etcétera, tantas cosas que el hombre ha logrado, ¿sí? No quiere creer en Dios porque en su ego no quiere darle la gloria a quien le corresponde, ¿no es cierto? Entonces es ese ego, es esa vanidad, esa jactancia, esa soberbia de decir: nosotros, sin ayuda de nadie, yo, por mi intelecto, yo soy el que descubrí esto, yo logré esto otro, o yo investigué, ¿sí? Está bien, Dios mismo nos ha dado las capacidades. Es más, la palabra de Dios dice que nunca nos olvidemos de Dios, porque Él nos da la capacidad inclusive para poder obtener los recursos económicos que llegamos a tener. Pero hay gente, digo, jactanciosa a todo nivel, ¿sí? Que no quiere darle la gloria y el reconocimiento a Dios. Entonces, en su autosuficiencia también tiene su autoglorificación, el reconocer la presencia de Dios, es decir, lo que nosotros con toda humildad y reconocimiento lo decimos: no, gracias a Dios logré esto, gracias a Dios, la gloria sea para Dios, si no hubiera sido por Dios. O sea, eso les hace menos a otras personas. A nosotros nos ennoblece, pero hay mucha gente que no quiere creer en Dios porque dicen: no, pues lo que yo conseguí es fruto de mi trabajo, ¿en qué me ha ayudado Dios? Bueno, ¿no es cierto? Entonces, considero que esa es otra de las razones por las que la gente no quiere creer en Dios. Pero quizás este tercer punto, este tercer aspecto, es aún un poquito más evidente, ¿sí? Mire, cada quien vive como quiere y cada quien hace de su vida lo que le place. Es así. ¿Por qué la gente no quiere creer en Dios? Porque no quiere aceptar que después de esta vida terrenal hay una justicia divina. La misma Biblia, por ejemplo, advierte que dos acontecimientos suceden de la misma manera a distintas personas. Es decir, hay personas que mueren con reconocimiento, habiendo sido unos impíos, habiendo sido unos perversos, pero mueren en reconocimiento humano. Y hay gente buena que jamás destacó, que mantuvo un perfil bajo, pero que toda su responsabilidad en la vida, ¿sí?, la cumplió a cabalidad, con abnegación, con trabajo, con honradez, con honestidad, con transparencia, y que muchas veces, hasta los últimos días de su vida, ¿sí?, y su muerte queda olvidada. Entonces, el tercer aspecto que yo considero el por qué la gente no quiere creer en Dios es porque no quiere aceptar que hay una justicia divina posterior. Y justicia divina que trae o justificación o condenación eterna, ¿sí? Entonces, claro, hay gente que dice: no, si no existe ni el cielo ni el infierno, después de esta vida no hay nada, chulla vida que tenemos, ¿sí? Y suelen decir: aquí mismo se pagan las cosas, el infierno es aquí mismo, ¿no es cierto? Como queriendo purgar sus tristezas, sus quebrantos, sus lamentos, queriendo purgar sus pecados, sus desavenencias, sus contiendas, etcétera, 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 sus vanidades, sus glorias, sus soberbias, en fin, ¿no es cierto? Entonces, parece que esta creencia que se ha proliferado, ¿sí?, y que algunos le quieren dar el toque de doctrina o de ciencia, alguna cosa así, es la que lleva a la gente, ¿no?, a saber que puede evadir, como hoy en día se lo hace, con la justicia humana, de manera muy simple, porque la justicia humana es comprable y vendible, negociable, ¿no es cierto? Entonces piensan que como aquí en la tierra se puede manipular la justicia y evitar ciertas consecuencias legales, también quieren hacerlo con Dios. Pero resulta que no es así, porque hay una justicia de Dios que tendrá que cumplirse. Y esa justicia de Dios se cumplirá después de los días de cada persona. ¿Cuándo? Cuando pasemos a una eternidad a distintos lugares, ¿sí?, o a la presencia de Dios para disfrutar de su gloria y vivir en plenitud, ¿sí?,
o a eterna condenación, donde la Biblia destaca algunas características y aspectos de aquel lugar terrible, cuya imaginación nuestra no alcanza, ni en el un lado ni en el otro, a avisorar siquiera una milésima parte de la verdadera condición, en un caso de gloria y de regocijo, o de condenación y de ardor de fuego, donde es el llanto y el crujir de dientes, como dice la palabra. Entonces la gente piensa que como esto es una justicia de Dios, ¿sí?, el que las personas vayan a distintos rumbos, a distintas opciones, por su condición de lo que se hizo en la vida, porque todos compareceremos delante de Dios para ser juzgados por lo que hicimos en esta tierra. Así dice la Biblia, esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, no, yo no creo en Dios, y como eso dice la palabra de Dios, entonces yo no creo en Dios, y como no creo en Dios, entonces le elimino al cielo y le elimino al infierno. Vean, yo tampoco creo en, ¿qué le puedo decir? Yo tampoco creo en que los aviones vuelen, pero no porque yo creo que los aviones no existen, o que existen pero no vuelan, no por eso dejan de existir y no por eso dejan de volar. Es decir, no porque la gente dice yo no creo en Dios, eso quiere decir entonces ya queda eliminado el cielo y el infierno. No es así, no es así, ¿no es cierto? Entonces creo que esas tres razones engloban en gran parte, si es que se me escapa alguna, pues mil disculpas, este es un sencillo análisis mío, de por qué la gente no cree en Dios, ¿no? Primero, como dijimos, porque la gente no quiere vivir con límites, no quiere vivir con parámetros, quiere vivir en el desorden y en un libertinaje terrible. Segundo, porque su soberbia no le permite dar gloria, honra y reconocimiento al que la tiene, que es Dios. Y tercero, porque quiere escapar de un juicio final y eterno, ¿no es cierto? Entonces, frente a esas circunstancias, yo quiero demostrarle a mi amigo, como lo hice, y demostrarle también a usted, ilustrarle a usted cómo la palabra de Dios tiene efectivo poder. Por ejemplo, el tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo antes del fin. Como yo suelo decir, en la curva previa a la recta final, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios inspirada por Dios? Escrita hace 2000 años y ratificada hace 2000 años, de lo que fue escrito inclusive hace muchos años más atrás, ¿sí? ¿Qué dice que habría de pasar en esta época? Por ejemplo, dice que en estas épocas, estamos hablando de tiempos quizás 20 años atrás, hasta la presente fecha, y lo que vendrá más adelante, que habrán muchas guerras y rumores de guerra, ¿sí? Quienes tenemos, como en mi caso, algo más de medio siglo de existencia, y tenemos todavía la lucidez mental, podemos recordar con facilidad que desde unos 20 o 30 años acá, han habido ya algunas guerras, y guerras, si bien no estoy hablando de la Primera ni Segunda Guerra Mundial, que también las conocemos, la historia así lo confirma y ratifica, y los vestigios le dan la veracidad de estos tristes acontecimientos históricos. Estamos hablando de guerras de distinto tipo, ¿no es cierto? Y estos rumores de guerra, es decir, estos desafíos, estas contiendas que parece que se manejan entre comillas diplomáticamente, pero que parece que de hoy a mañana están a punto de estallar. ¿Cómo quiero ilustrarle con este video en el que se denota, ¿sí?, la provocación mutua que existe de Estados Unidos, por ejemplo, con China, en que se menciona que esta puede ser una guerra fría, y a quien se le culpa inclusive Estados Unidos, el presidente lo ha culpado a la República de China de ser quienes generaron este virus que hoy nos está atacando. Y en el siguiente video que vamos a ver también una respuesta ante una actitud totalmente inconcebible que tuvo Estados Unidos al matar a un militar de alto rango de la República de Iraní, ¿sí? Y hay una respuesta de parte de ellos en los que esto es rumores y amenaza de guerra. Veamos por favor el video. La Casa Blanca celebra el Día Nacional de la Enfermería, un homenaje a quienes en esta pandemia están en primera línea de fuego. Donald Trump ha venido a darles las gracias y a firmar una declaración en presencia de enfermeras y enfermeros. Un periodista le pregunta por la economía. Trump le responde acusando a China, comparando la propagación del coronavirus con un ataque militar.
Este es el peor ataque que hemos sufrido, peor que el de Pearl Harbor y peor que el de las Torres Gemelas. Nunca se había producido un ataque como este. Esto no debería haber pasado. Se podría haber cortado de raíz donde se originó, en China. Se debería haber cortado de raíz y no se hizo. Todos conocemos el estilo fanfarrón de Trump. Es su sello distintivo. Pero esto es importante. Nos afecta a todos, en Europa y en todo el mundo. Los dos países más poderosos del planeta se están adentrando en un conflicto cada vez más profundo. Algunos hablan incluso de una nueva guerra fría. Y al igual que el coronavirus, esto podría marcar nuestra era. En el campo militar, tecnológico, económico o político. La rivalidad entre Estados Unidos y China se está intensificando en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Ahora el brote del coronavirus en China, convertido en pandemia mundial, ha llevado estas tensiones a un nuevo extremo. Irán amenaza a Estados Unidos. El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió a Estados Unidos de que las repercusiones por el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani tendrán su eco en la región. Lo hizo durante su visita a la familia del influyente general fallecido. Los estadounidenses no se dieron cuenta del gran error que cometieron. Sus efectos los verán no solo hoy, sino a lo largo de los próximos años, subrayó Rouhani. El comandante de la Fuerza Quds, encargada de las misiones de la Guardia Revolucionaria en la región, falleció el viernes junto a varios dirigentes de la milicia chií iraquí Multitud Popular en un bombardeo selectivo de Estados Unidos en Bagdad. La acción se produjo días después del asalto de seguidores de esa milicia a la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, que fue en respuesta asimismo a un ataque estadounidense contra sus posiciones en el que fallecieron 25 de sus hombres. Tras la muerte del comandante, las autoridades iraníes, entre ellas su líder supremo Ali Khamenei, clamaron venganza, como también prometió el presidente de Irán a la familia de Soleimani. No se espera, sin embargo, una respuesta inminente y el blanco pueden ser aliados regionales de Estados Unidos como Arabia Saudí e Israel, aunque Voluntad Popular también ha amenazado con venganza, al igual que otros grupos chiíes afines a Irán como el libanés Hezbollah, lo que eleva los temores a una escalada. De su lado, Qatar intenta rebajar las tensiones y su ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abderrahman Al-Thani, viajó apresuradamente a Teherán para reunirse con su homólogo iraní. Allí instó a encontrar una solución pacífica para reducir las tensiones. Mientras tanto, miles de personas se congregaron en la plaza palestina del centro de Teherán para rendir homenaje al comandante y rechazar su asesinato, una escena que se repitió frente a la embajada de Estados Unidos en Berlín. Como usted puede constatar, todo esto que nosotros hoy estamos viendo y hoy estamos viviendo, sí, pues ya está dicho en la palabra de Dios, ya estuvo dicho en la palabra de Dios, ya estaba escrito. Otro de los acontecimientos que también se destacan en tres evangelios de la palabra de Dios respecto de estas señales son los terremotos. Terremotos, tsunamis y todo lo que tenga que ver con esa manifestación abrupta de la naturaleza en reacción a lo que está viviendo la humanidad. Yo siempre digo que cuando hay este tipo de situaciones sobrenaturales, catastróficas para la humanidad, es porque Dios nos está hablando y nos habla con voz fuerte, pero no queremos oír. Nosotros mismos, años atrás, hemos sufrido, ¿sí?, terremotos como el del 2016, anteriores. Nuestra historia está llena de este tipo de situaciones, pero quiero mencionar nada más el último y cómo se vivió y cómo pues somos azotados con ese tipo de cosas en naciones que somos calificadas como las más corruptas e idólatras del mundo, o al menos de América Latina. Veamos por favor el video que contiene el acontecimiento del último terremoto de 7.5 grados que sucedió en la Ciudad de México. Miremos.
Por favor, señor, hágase para acá. Señor, hágase para acá, por favor. Hola, mamá. Dios Padre Santísimo, ampáranos, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, por favor. Cúbrenos con tu Señora, sangre señora. poderosa, tus hijos, Dios Señora. mío. Ay, Señor Padre Santo, en el nombre. Señor, cúbrenos con tu sangre poderosa, Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, tú estás con nosotros, Señor. Cúbrenos con tu sangre poderosa, Señor. Cúbrenos, Padre, no nos sueltes del hueco de tu mano, Señor. No nos sueltes, Papito Santo. Aquí estamos tus hijos, Señor. Cubre a nuestra familia, Padre, donde quiera que se encuentren, Señor. Cúbrenos a todos, Padre. Ahí está. Y no es coincidencia que suceda, digo, en países que hemos sido calificados de corruptos, porque la corrupción está enraizada en nuestras vidas. Otra de las cosas que menciona también la palabra de Dios es que habrá terror. Y el terror obviamente se ve provocado por situaciones que escapan de nuestras competencias, de nuestras posibilidades. Porque todo lo que nosotros como humanos podemos manejarlo, no nos causa terror, en tanto en cuanto podamos tener control de la situación. Pero hay situaciones totalmente incontrolables, como lo vamos a ver lo que está sucediendo. En la ciudad de Quito sucedió, en la semana que acabamos de terminar, 2 veces fuertes lluvias, fuertes aguaceros que taponan las calles y que traen mucho perjuicio. Pero también en otros lugares del mundo, como en el sur de China. Miremos este acontecimiento. Fuertes lluvias caen en el sur de China, en las provincias de Sichuan, Hubei y Guangxi. Al menos 3 personas han muerto y otras 12 se encuentran desaparecidas en Sichuan, una de las provincias más afectadas por las precipitaciones, donde también se registró un importante deslizamiento de tierra, aunque afortunadamente sin dejar víctimas. Mientras tanto, más de 100 turistas fueron evacuados de un sitio turístico en la misma provincia. Graves inundaciones y corrimientos de tierra también han afectado algunas zonas montañosas, por lo que miles de personas han debido de ser relocalizadas. Los trabajos de rescate están en desarrollo y las autoridades locales están enviando equipos de emergencia para colaborar con los esfuerzos. Hasta el viernes de esta semana, las lluvias torrenciales ya habían afectado a un total de 26 provincias en todo el país, perjudicando a cerca de 13 millones de personas y dejando pérdidas económicas de más de 27.000 millones de yuanes. Se prevé que estas condiciones atmosféricas se prolonguen hasta el martes de la próxima semana. Ahí está evidenciado. Todo eso está escrito en la palabra de Dios desde hace miles de años y que se está cumpliendo al pie de la letra el día de hoy. Y por supuesto quisiera terminar también con un par de videos que hablan de plagas y pestilencias, igualmente advertidas en la palabra de Dios hace miles de años y que hoy las estamos viviendo. No solo la pandemia del COVID que estamos viviendo y que está destruyendo, como ya vamos a ver en el segundo video que vamos a pasar después de estas palabras, no solo la pandemia del coronavirus que está destruyendo la salud, que está matando a las personas, sino que está generando 2 aspectos más. Un miedo y un pavor, porque hay mucha gente que no quiere salir siquiera, ¿sí? Por temor a un contagio que implica exponerse a la muerte, sino también que está acabando con la economía del mundo, de la cual solo se están favoreciendo 2 grupos que son plenamente identificables y que son, por un lado, los laboratorios, ¿sí? Que hacen las medicinas, y hay quienes dicen que también hacen las enfermedades para que puedan comprar las medicinas, y las instituciones
crediticias, las instituciones financieras, ¿sí? Pero también hay otro tipo de plagas y de pestilencias, que es el que vamos a ver de manera inmediata, las plagas y pestilencias como las de Egipto, ¿sí? Ahora viviéndolas también en América Latina, en Argentina y en algún otro lugar. Miremos. Alerta en Argentina por la llegada de una plaga de langostas. La plaga de insectos azota a la provincia de Corrientes en el noreste de Argentina y habría llegado el pasado mes de mayo desde Paraguay. La plaga de langostas está diezmando los cultivos y amenaza el suministro de alimentos en medio de la pandemia de COVID-19 que ya ha impactado la economía del país. Esta plaga, que pasó anteriormente por Santa Fe y Formosa, se dirige hacia Uruguay y Brasil, donde han declarado el estado de alerta fitosanitaria por la llegada de langostas. Esta dañina nube de insectos, que se mueve según las condiciones del viento y la temperatura, ya ha afectado a los cultivos de maíz, caña de azúcar, trigo, frutales y té. De momento no hay cifras del impacto real de la plaga. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que está dirigiendo la respuesta global a la crisis de langostas en la región de África y Asia, estima que el número de langostas podría crecer otras 20 veces durante la próxima temporada de lluvias, a menos que se intensifiquen las actividades de control, informó este fin de semana la ONU. Mientras que gran parte del mundo se enfoca en la pandemia del nuevo microbio que ha contagiado a varias miles de personas en todo el mundo, África Oriental está luchando contra la peor invasión de langostas del desierto en décadas, un flagelo de proporciones bíblicas de varios meses que los expertos advierten que podría recibir peor con una segunda ola más grande que ya llega a partes de la región. La situación actual en África Oriental sigue siendo extremadamente alarmante a medida que se forman un gran número creciente de nuevos enjambres en el norte y centro de Kenia, el sur de Etiopía y Somalia. Esto representa una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria en Sudán del Sur y Etiopía. Durante mayo, los huevos eclosionarán en bandas de tolva que formarán nuevos enjambres a fines de junio y julio, lo que coincide con el inicio de la cosecha. Los enjambres masivos están alimentados en parte por la crisis climática y han afectado a países como el Congo, Kenia, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Las plagas también se han visto en Yemen, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irán, Pakistán, India y China. El método principal para combatir los enjambres de langostas, que pueden devorar suficientes alimentos para alimentar a 35.000 personas en un día, es la pulverización de pesticidas. Sin embargo, la preocupación aumenta porque los esfuerzos de erradicación de la langosta en la región se verán cada vez más obstaculizados por restricciones de viaje relacionadas con la pandemia actual y problemas de suministros. Tras haber sido identificado el último día del 2019, hoy el COVID-19 ha desatado la preocupación del mundo tanto por el número de muertes como por el impacto en la economía. Hasta ahora ha cobrado más víctimas que las que provocó la epidemia del SARS en 2003 y ya logró contagiar a la economía mundial, pues tras el impacto en las bolsas del mundo, los precios del petróleo, el euro, el dólar y el oro, el comercio mundial sigue bajo amenaza, particularmente tras la advertencia de la OMS de estar preparados para una pandemia cuyas consecuencias aún no se conocen, pero que amenazan hasta la celebración de los Juegos Olímpicos. El índice VIX, conocido como índice del miedo, se ha incrementado y con ello la afectación a empresas y mercados. Hasta ahora, los analistas prevén que el solo efecto del coronavirus disminuye en 0.1% el crecimiento global. Estamos en una carrera entre la expansión del virus y el hallazgo de una vacuna o un medicamento específico efectivo para combatir la enfermedad, lo que pone como única ganadora de la crisis a la industria farmacéutica. Bueno, esta ilustración que me he permitido hacerla a ustedes y que también la mencioné, no de esta manera tan ilustrativa como en las pantallas que ustedes acaban de ver, pero que la mencioné a la persona con la que yo conversaba, le dejaron no solo inquieta a esta persona. Entonces yo le dije, mira, esta es una realidad. Si algo no debemos desmerecer es la palabra de Dios. Esta palabra que por un lado
nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para vivir en justicia. Esta palabra que nos prepara enteramente para toda buena obra, para saber actuar frente a las circunstancias. Esta palabra que ha cambiado nuestras vidas, que ha transformado nuestras vidas, que nos ha sacado del pecado y nos mantiene a salvo por la misericordia de Dios en tanto en cuanto nosotros obedezcamos. Todo el contenido de esta palabra es maravilloso. Tanto es así que no solo estamos viviendo estas señales antes del fin, no solo estamos viviendo estas señales que son catastróficas, que golpean, que afectan, que lastiman, que hieren nuestras vidas, sino que inclusive en la misma palabra de Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos sostenernos, de que quienes le seguimos a Dios y procuramos vivir en obediencia, de tratar de agradarle con nuestra sujeción a Dios, podemos estar a salvo de toda esta catástrofe, ¿sí? Y no es por arte de magia, porque Dios no trabaja así. Dios es un Dios real, Dios es un Dios consciente, y nosotros quienes le seguimos tenemos que seguirlo no con novelerías, no con cosas fantasiosas, no con misticismos, sino con racionalidad. Dios advirtió y dijo, cuando este tipo de cosas lleguen como reprensión para mi pueblo, es decir, para quienes somos hijos de Dios, para quienes hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, para quienes nos hemos, tomando el nombre del tema, entregado completamente a Dios, ¿sí? Dice, ustedes pueden estar a salvo de esta situación. ¿Cómo? Y en la pantalla sale un versículo que es la recomendación que apareció desde inicios de esta pandemia, pero que tiene que ser una constante en nuestras vidas, y que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Situación que le invito que usted se entregue completamente y podamos cumplir lo que este versículo nos demanda. Y dice así, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo quiero dejarle como resumen estos 5 aspectos que la palabra de Dios nos pide. Obviamente desafiándole a que usted se entregue totalmente a Dios. Nadie nos va a sacar de esto que no sea Dios. El único que nos puede sostener frente a la situación extremadamente crítica que estamos viviendo es Dios. Así que hagamos lo que Él nos manda. Lo primero que nos dice es que nosotros debemos humillarnos delante de Dios. ¿Qué es la humillación? Es el reconocimiento de la necesidad que nosotros tenemos de depender enteramente de Dios. Eso es humillarnos. Humillarnos no es sentirnos pobrecitos, humillarnos no es sentirnos víctimas, no. Humillarnos es reconocer la necesidad que tenemos de depender en todo sentido, en todo aspecto de Dios, si mi pueblo se humillara. El segundo aspecto que nos muestra es que nosotros debemos orar. ¿Qué es orar? Orar es conversar con Dios. No es repetir vanas oraciones ahí mismo, porque eso le va a cansar a Dios. Orar es hablar con Dios, es decirle, Señor, esta situación es la que tengo, no puedo más con esta otra, socórreme, ayúdame, perdóname, límpiame, levántame. Orar es conversar. A veces, en circunstancias como las que estamos viviendo, esa oración es un clamor, es un ruego, es una súplica, pero eso es orar con Dios. Dios dice, habla, regrésame a ver. Porque el tercer aspecto dice que debemos buscar su rostro. Y yo hago alusión a que buscar su rostro es como cuando uno necesita ver a alguien que le pueda dar una mano y se abre camino en medio de una montonera hasta ser visto y hace señas y mueve brazos y levanta la voz hasta que alguien le regrese a ver. Ese alguien de quien uno espera le dé una salida, una solución. Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es buscar la presencia de Dios para decirle, Dios mío, apiádate de nosotros. Ten misericordia, ayúdanos. Hay situaciones que nos oprimen, que nos apremian. Hay cosas que ya han escapado de mi vida, por favor. Ten misericordia, sosténme, susténtame. Quiero que respondas. Cuando digo buscar el rostro de Dios, también está diciéndonos buscar que Dios, a través de su rostro, fije sus ojos en nosotros.
Y la mejor manera de que Dios fije sus ojos en nosotros es llegando con un corazón contrito y humillado, no con altivez, no con soberbia, no con manipulación, ni con amenazas, ni falsas expectativas, porque a Dios no se le puede engañar. Ir con sinceridad y decir, sí Señor, yo reconozco que tú eres Dios, y que yo, a pesar de mis logros, a pesar de mis conquistas, a pesar de mi intelecto y de todas las cosas que he podido acumular como vanidad en mi vida, hoy me doy cuenta que lo único que necesito es a ti, para que me ayudes, para que me levantes, para que me sustentes, a mí, a mi familia, a los míos. Te necesito hoy. Eso es buscar el rostro de Dios. El cuarto aspecto que nos muestra ahí es algo que es sine qua non. Es intrínseco de la situación. ¿Por qué? Porque todo lo anterior, si no hacemos este cuarto aspecto, no vamos a lograr nada. Dice que nosotros debemos convertirnos y se convirtieren de sus pecados, ¿sí? Mire, si nosotros vamos a humillarnos delante de Dios, si vamos a orar, si vamos a buscar su rostro, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados, confesarlos en señal de arrepentimiento y la parte más importante, convertirnos de ese estilo de vida. No podemos seguir con el mismo estilo de vida que hemos venido viviendo hasta aquí. No podemos pedirle a Dios que cambie las cosas si nosotros no cambiamos. Porque ahí está claro. Y esa es la clave de todo. Vea, las organizaciones a nivel mundial, a nivel nacional, las buenas intenciones, la buena voluntad pueden procurar tratar de dar un giro a la situación, pero no es así. La única posibilidad de que nuestra tierra sea sanada, de que sea sanada de plagas, de terremotos, de rumores de guerra, de guerras, de confrontaciones, la única posibilidad es pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, haciendo de su Hijo Jesucristo el Señor de nuestras vidas y pidiéndole a Dios en su misericordia que venga a morar en cada uno de nosotros para que, inspirados por su palabra, nosotros seamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, para ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué le puedo decir? Entrégate por completo. La solución y la salvación están en nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Los anuncios que tenemos para esta semana son: seguimos en oración todos los días a las 9 de la noche. El miércoles 15 de julio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Tenemos un anuncio especial para los adolescentes. Y es por eso que es muy importante que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Pero lo importante es siempre volver el camino recto. Que yo he podido ver que Dios también nos ha regalado formas en las que nosotros podemos conocerle y amarle. Tanto me ama Dios, ¿por qué voy a esforzarme por ser aceptado por las demás personas? Dios no quiere que en medio de las circunstancias nosotros salgamos corriendo, entremos en desesperación. Que tú puedas encontrarte con Jesús y permitirle que Él pueda saciar cada una de las necesidades que tienes en tu corazón. Si quieres ser parte, escribe al número de WhatsApp de la iglesia. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana. Gracias por acompañarnos.